Para Seguros Bantrav, nuestras prioridades son claras. Cuidarte a ti y a los tuyos. Cuidar esos bienes importantes en tu vida y que hacen tu vida mejor. Es prioridad. El lugar donde todo esto vive es prioridad. Por eso te ofrecemos seguros de vida, automóvil, vivienda y otros. Llámanos al 2415-1515. Seguros Bantrav. Tu tranquilidad es nuestra prioridad. El siguiente programa es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. Buenos días, amigos de Vea Canal. Hoy 22 de marzo del año 2016, iniciando una Semana Santa con un calor agradable y con la visita de queridos hermanos chapines que viven en los Estados Unidos, vamos a tener un programa muy especial. Realmente un programa que no solamente se está viendo en Guatemala, sino gracias a la tecnología, pasamos y transformamos este programa en un programa global. En el área americana hay muchos seguidores y gracias a Dios ya recibimos algunos mensajes. Conmigo tengo el gusto de presentar al señor Américo Girón, quien fue un chapín que vivió por mucho tiempo en Austin y tiene alguna relación todavía con los Estados Unidos. Maynor Aguirre, que viene de Washington, D.C., que es parte de un grupo que se le llama la Red de Migrantes, y Roberto Ruiz también de parte de la red que viene de Chicago. Con esto damos un inicio. Quiero comentarles que antes de que les proporcionemos a ellos el momento para que se refieran a su antecedente en la Unión Americana, este servidor se involucró en el proceso de migrantes por una casualidad del destino. Hace aproximadamente 11 años recibí una llamada de los Estados Unidos pidiéndome colaboración porque había el temor en aquel momento de que los guatemaltecos iban a ser deportados masivamente. En aquel momento se estaban dando aproximadamente 10,000 deportaciones al año y se pensaba que podían llegar a 20, 30,000 en el siguiente periodo. No solamente sucedió, sino que se elevó la cantidad. En aquella oportunidad y junto a un grupo de migrantes que estuvieron en Guatemala, logramos presionar para que la ley de Conamigua saliera a luz. Y así fue ese principio de este servidor en este periplo de los hermanos chapines en los Estados Unidos. Y debo decir que no solamente es en los Estados Unidos, que hay chapines en Sudamérica, en España, en Europa, en Asia. Y lo más importante, donde exista y donde esté un chapín, está Guatemala. Y nosotros tenemos que defender ese espacio, porque ahí está nuestra alma, nuestro corazón, nuestra herencia. Principio pues dándole la palabra a don Américo Girón. Buenos días, Américo, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, Doc. Gracias por la oportunidad que nos brinda en este espacio. De verdad que es oportunidad para aquellas personas, o somos representantes de aquellas personas que aún viven en los Estados Unidos. Yo tuve la oportunidad de experimentar eso que se llama migración. Yo llegué, recuerdo que incluso yo me iba a ir indocumentado, pero alguien me dijo, ¿por qué no sacas documentos para viajar? Lo hice, estuve allá viajando antes de quedarme en la ciudad de Austin, yo estuve viajando 2 años, 3 años para conocer el terreno, que mi personalidad así ha sido siempre, desde muy niño, desde muy joven, y viajaba a Houston, Austin, y viajé todas las ciudades de México para venirse uno de allá para acá. Pero no me quedé con eso, yo me quedé por un año. Recuerdo que fue de 7 de enero para 7 de diciembre de ese año.
y viendo qué era ser un inmigrante. Trabajé en el área de la construcción. Recuerdo que en la compañía donde yo trabajaba, vino y a alguien se le ocurrió que los que trabajábamos ahí, que éramos más mexicanos que guatemaltecos, aprendiéramos inglés. Incluso Tom, recuerdo que era el que nos enseñó el inglés, pues yo aprendí algo básico del inglés y eso me hizo subir un poquito en la compañía y me dieron la oportunidad de ser, ¿cómo le llaman? Como supervisor. Estuve ahí, pero eso sí, a la par de estar trabajando, yo investigando qué era vivir en los Estados Unidos. Por ejemplo, para un soltero, para un recién casado, para una familia, ver cómo era tener ya hijos de 15, de 20, de 30 años, ¿ya? Y me di cuenta que no era para mí, no era para mí. Porque yo siempre he pensado que en este mundo debe de uno de sentar bases para otras generaciones, y vi que la generación que venía atrás de mí, que eran mis hijos, era difícil, iba a ser difícil para ellos. Me doy la vuelta y regreso a Guatemala a trabajar. Me quité las ganas, de verdad que sí. Pero también he ido frecuentando. Por ejemplo, estuve en Los Ángeles visitando. Yo tengo dos hermanos, una en Los Ángeles y otro hermano creo que vive en Washington. Y yo, cada vez que hablo con ellos, de verdad, yo le hacía la pregunta aquí a Roberto Ruiz hace ratos, ¿qué extraña de Guatemala? Y le hice 2 o 3 preguntas y él decía cosas que uno allá, por ejemplo, recuerdo que cuando era el 15 de septiembre, yo dije, ¿dónde va el desfile del 15 de septiembre, que es muy famoso en Quetzaltenango, que yo ahí vivo? ¿Dónde va el desfile? ¿Dónde va la cabeza del desfile? Me dice, ¿sabes qué? Aquí no tienes que preguntar eso. Tienes que dedicarte a lo que vienes a hacer. Por lo mismo, recuerdo que en una oportunidad en Los Ángeles compré un carro, no conocía Phoenix, no conocía Nuevo México, y me vine conociendo, haciendo un poquito de turismo y conociendo. Incluso hice un viaje a Tapachula, Distrito Federal a Tijuana. Yo quería vivir eso de Tijuana, o sea, ver y escuchar. Hoy me puedo dar cuenta qué difícil es. Recuerdo que cuando íbamos en el microbús de Tijuana para Los Ángeles, alguien del bus dice, todos vienen legales, ¿verdad? Sí, de todas maneras agáchense. ¿Ya? Y nos agachamos en la carita que se llama San Clemente. ¡Wow! ¡Qué difícil! Se siente un hormiguero, se siente. Entonces, por lo mismo, hoy en día no nos hemos olvidado de los inmigrantes. Eso ténganlo por seguro. Yo siempre tengo comunicación con gente que conocí hace 20, 30 años, 15 años y que siempre se comunican con nosotros. Entonces, a raíz de eso, creo que uno de mis hijos le interesó un poquito. Yo le dije, tienes que viajar. Tienes un mensaje antes de viajar y un mensaje después de viajar. Yo le hice algunas preguntas, unas cuestiones, y hoy que regresó de algunas visitas en la ciudad de Estados Unidos, ya trae otro mensaje. Entonces, por lo mismo, eso sería la experiencia que he vivido como guatemalteco en las ciudades de los Estados Unidos. Muchas gracias, doctor. No, perfecto. Quiero decirles que el programa de hoy, que originalmente es En el tiempo de Conversemos, lo estamos tomando como coyuntura nacional porque el problema de la migración en Guatemala se ha agudizado y coyunturalmente en Estados Unidos se han formado grupos ya muy estables que están proyectándose para Guatemala. De hecho, en la última elección se generó un grupo que se llama la Red de Migrantes, ya muy sólido en el proceso y tienen buenos representantes en Guatemala. Le quiero solicitar a Roberto Ruiz que nos cuente un poco de su vida como migrante. Gracias, doctor. Muy buenos días. Un honor estar con este panel. Pues sí, más o menos a finales del 73, principios del 74, emigro para allá. Y realmente fue por no hacerle caso a mi papá, porque me dijo, mi hijo no se meta a la política. Entonces, fui parte aquí en mis tiempos mozos de la Juventud Demócrata Cristiana. Recuerda a mi papá votar, se acuerda hasta la canción. Y claro, no funcionó. Tuve que salir del país, entonces ya me fui a integrar de lleno. Cuando llego, encontramos un grupo de izquierda, OSWA, que estaba formado por
guatemaltecos, nicaragüenses y salvadoreños. Entonces tuve la oportunidad de entrar ahí porque también la queja social se daba en las universidades, se daba por medio de nuestra cultura, marimba. Tuvimos la oportunidad de llevar la primera marimba, que era teclado doble laushikajau, y entonces ahí me empiezo a integrar con la comunidad y a partir de ahí sigo trabajando con todos los grupos habidos y por haber. Por cierto que fuimos de los que implantamos el primer desfile centroamericano, porque tuvimos la oportunidad de un cónsul que salió de ahí, dijo vamos a hacer la cívica guatemalteca. De pronto nos integramos a los hermanos centroamericanos para que eso se viera más grande, ¿no? Ya estando en eso, seguí trabajando con varios grupos, infinidad de grupos, pero nunca llenaban el requisito que yo estoy viendo ahora, que sí ya estamos más integrados, estamos más participativos y ya vamos a una meta sólida, porque realmente solo presentar desfiles y presentar culturas y tener días de campo y bueno, estar en los guateques guatemaltecos, que qué lindo, ¿va? Nosotros somos parranderos por genes, creo yo. Entonces, era bonito estar en eso, pero faltaba un factor importante. Me interesa saber, Roberto, dentro de esta plática, ¿cómo llega Roberto a Estados Unidos? ¿Legal, ilegal? Ilegalmente. Ilegalmente por la situación política que se dio, porque ya como usted supo después de que el señor Ríos Montt nos promete, luego nos abandona porque le dan en España creo que se va, y entonces ya nos deja a nosotros alborotados, pero sin defensa, ¿va? Entonces ya empiezan las situaciones de que empiezan a seguir a... ¿Lo llevan coyotes? Sí, primeramente, oí que usted también es bastante aventurero, a mí me encanta. Toda la vida yo andaba en el volcán de agua, en el lago de Atitlán, caminando, los Boy Scouts, viendo en dónde Patechucho me decía. Entonces, me voy por mi cuenta. Pero sí ya llevo una referencia, ¿va? Me dicen, cuando llegues a Tijuana o por donde pases, llamaba a fulano de tal que va a estar en Los Ángeles. Pero la verdad que yo no sentía que iba para los Estados Unidos. Es más, hay una anécdota que mi hermana, pues ella ya radicaba allá legalmente, y según mi cuñado, que él estuvo como 4 fines de semana esperándome en el aeropuerto, que yo nunca llegaba. Y la verdad yo no tenía esa ilusión de que yo no llevaba como le dijera, un punto físico, un punto para llegar. Lo que me tomé toda una aventura, me tomó como más o menos unos 4 o 5 meses. Estuve en México, conocí bastantes partes de por ahí. Estuve en California, estuve en Sacramento. Por cierto que alguien le contaba yo, y esto es parte de lo que se da cuando usted habla de los coyotes, ¿va? Tuve la suerte de que era, creo, desnutrido, bien flaco, canche y con el pelo largo, y el coyote me usó como para que fuera su chofer y el hacer mandados, porque me decía, güero, contigo no hay problema, ¿va? Y entonces yo era que iba a traer la leche para todos los que estaban en el cuarto y toda la situación. Así llego, entonces ya cuando me integro allá con la comunidad, le digo, desde principios, llego hasta ahorita que soy parte de la diáspora del Medio Oeste, radicados en Chicago. También soy fundador del grupo Tertulias y Más. Tenemos Radio Tertulias y Más, que estuvimos pasando le contaba yo del evento deportivo que trajimos una selección de Chicago aquí a los Arcos. Y sí, bien es consciente de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, etcétera. Me recuerdo que alguna vez oí a alguien que estaba en un panel que me aconsejó y me dice, Roberto, es que ustedes no tienen que llevar Halloween a Guatemala, no tienen que llevar Thanksgiving, traigan capiruchos, traigan banderas, traigan cucuruchos, hagan procesiones, ¿va? Entonces, a partir de ahí yo empiezo a trabajar más. Y le digo, la comunidad de Chicago somos una comunidad que estamos bien identificadas, porque si fiambre quiere usted, fiambre va a encontrar, ¿no? O sea, estamos en esa situación, y ahora que encuentro como parte de la diáspora, parte de la red, que me integro cuando empezamos a hacer ese ejercicio civil, creo se llama, cívico, de votar. Y pusimos mesas electorales, fuimos jueces, contamos boletas, hicimos anuncios, todo bien planificado, porque sabíamos también que para el futuro es un buen ejercicio, porque ya gracias a Dios ya tenemos el voto en el exterior, ¿va?
Nosotros en Chicago pues hemos ayudado a todo eso como ustedes lo han hecho. Uno de los logros que se acaba de obtener es de que sacamos el consulado del centro de la ciudad de Chicago, ¿va? Que Chicago abarca, el consulado abarca 9 estados. Entonces, especialmente la gente que venía de los estados como Minnesota, para llegar al centro de una ciudad, ustedes que han estado en los Estados Unidos les cuesta, y el parqueo carísimo, y las identificaciones, y no tanto, era una problemática, pero se luchó durante varios grupos, varias etapas y todo, y ahorita ya logramos un consulado muy, muy bonito, en donde nosotros también, usted me contaba, estamos sesionando, y básicamente lo que estamos haciendo, usted mencionó el Conamigua. Soy de los seguidores primitivos del Conamigua, es más, dentro de lo que escribo, tengo una sección que le puse el Vía Crucis de Conamigua, ¿va? Siguiendo todos los pasos que ha pasado, que realmente todavía le falta mucho a Conamigua. No ha trabajado al 100%, pues para empezar, ni siquiera nos integraron a nosotros como tal. Ahora vamos con Minor Aguirre, de Washington, D.C., que también es parte de la red y de esos chapines que hoy nos visitan en Guatemala y traen algunos mensajes muy importantes, aparte de ver a su familia. Gracias doctor, gracias a los compañeros que nos acompañan esta mañana. La verdad es un gran gusto tener esta oportunidad. ¿Por qué? Porque el fenómeno de la migración es un fenómeno que no termina. Yo salí a los 22 años del país, estaba terminando mi carrera de profesorado de segunda enseñanza en la Universidad de San Carlos. Yo me quedé sin papá a los 9 años, empecé a trabajar ayudándole a mi mamá, y luego mi mamá me dice, ¿sabes qué? Voy a hacer un préstamo y te pongo un taller de zapatería, porque yo empecé a trabajar la zapatería a los 9 años. Y digo esto porque aquí viene el fenómeno de la migración antes de partir al lugar de destino, durante el camino y una vez después del viaje, ¿no? El país recepción. La situación política era difícil. Mi mamá logró el préstamo para ponerme el taller, pero luego cambié de idea y me dijo, bueno, haz lo que tú quieras, y decidí yo pagarle a alguien que me llevara para el norte. ¿Y esto por qué? Porque en una oportunidad los militares me bajaron del autobús. Cuando recluían los comisionados, los militares detenían las camionetas. Yo salía con mi mamá a vender y una de esas pues nos pararon en la madrugada. Bueno, pasó eso, pero yo seguí estudiando acá. Pero lo más difícil que encontré fue cuando no habían oportunidades. No me pude ver ninguna otra opción más que salir del país. Logré llegar en 10 días. Íbamos un grupo de 10 personas. Yo soy de Santa Catarina, Mita, Jutiapa. La mayor parte del grupo éramos del mismo lugar. A Dios gracias, pues se logró el camino sin ningún obstáculo. Llegamos a la Ciudad de México, de ahí nos cambiaron de autobús, de ahí llegamos a la frontera. En la frontera nos dicen, tenemos que caminar de 9 de la noche a 4 de la mañana, porque si estamos antes o después de las 4 de la mañana, anda la migra patrullando y nos van a caer. Entonces, a Dios gracias, llegamos a esa hora. Luego nos llevaron a una casa. De ahí yo me fui a California. En California, lamentablemente, las personas que me iban a recibir no tenían dónde darme el lugar. Al principio mi destino era Washington, entonces no había un espacio para mí. Entonces, ya estando en el otro lado, tuve que gestionar un lugar más para poderme hospedar. Y así fue, logré, ¿no? Pero para esto ya mi madre estaba bastante preocupada porque no sabía qué había pasado conmigo. Y esto es el caso de muchos más niños que hoy en la actualidad no salen a los 22 años, sino que desde los 9 años se han agarrado camino. A Dios gracias, llegué con estos amigos a California, ahí estuve un año. Empecé a ir a las escuelas públicas a estudiar inglés por las noches. Trabajaba en una zapatería, que era el arte que yo sabía. Ellos me ubicaron ahí, una zapatería de armenio, recuerdo, pero vivíamos con esa zozobra que llegaba la migra a los talleres, a los lugares de trabajo. A Dios gracias, nunca pasó eso. Logré en la escuela y un amigo de Zacapa me dijo, ¿sabes qué? Fíjate que podemos ir a trabajar los fines de semana. Nos íbamos a trabajar los fines de semana a una esquina.
Ahí en la esquina pasaban a los americanos buscando mano de obra. Y yo con lo poco que había aprendido en la escuela, nos reuníamos unos 20 esperando que alguien recogiera a la gente para poder llevársela a trabajar. Todos nos aglomeramos y el americano dijo, "Do you speak English?" Todo el mundo se quedó callado. Entonces yo le dije, "Yes, I do." Pero una vez les dije yo, "Yes, I do", ellos me escogieron, me llevaron a trabajar. El problema fue cuando ya iban en el camino que no les entendía mayor parte de lo que me estaban preguntando, ¿no? Entonces, a Dios gracias, con lo poco que había aprendido, logré irme a trabajar a cortar unas ramas en el patio de ellos. Me dieron mis $50 por un día, para mí era bastante, ¿no? Afortunadamente estuve unos fines de semana así y me ayudaba mucho porque logré terminar de pagar el compromiso que adquirí cuando salí del país y el otro compromiso cuando llegué. Terminé eso, al año me fui a Washington. A Dios gracias, ya unos parientes me recibieron en Washington. ¿Y qué pasó? Pues me dediqué a trabajar desde las 5 de la tarde a 10 de la noche y de 11 de la noche a 7 de la mañana. A lo que va uno es a trabajar, ¿verdad? Sin importar los horarios. Ya íbamos, ya era técnico de limpieza. Entonces fui ascendiendo y logré ser supervisor. Una vez el manager era un ecuatoriano, miró la habilidad en el trabajo y me dio como manager. Ya me dio como un manager y entonces ya me dejó a cargo en un centro comercial. A Dios gracias. Logré estar así por buen tiempo. A los 3 años regresé a Guatemala con un permiso de trabajo. A Dios gracias logré luego estabilizarme legalmente a los 3 años por la situación que estaba pasando Guatemala con los estudiantes. Entonces apliqué para un asilo político y mientras llegaba el asilo político le daban un permiso de trabajo. Total, logré esto. Luego en el centro comercial trabajé, me dieron mi residencia por parte del trabajo, ¿verdad? Logré ascender y a los años mi madre falleció, regresé a Guatemala por esa situación. Cuando volví, cambié de trabajo. Me fui a trabajar para administración de una propiedad federal. Ahora trabajo para el Departamento de Defensa, es el que tiene un contrato con los propietarios de la facilidad donde administro. Afortunadamente ha sido flexible el horario que he logrado terminar la carrera universitaria. ¿Pero por qué lo digo? Porque vamos a trabajar cuando vamos como migrantes, como mano de obra de Guatemala que se va a lo que venga, decimos, ¿no? Logré la universidad, saqué Relaciones Internacionales, un asociado de Relaciones Internacionales y Ciencias de la Comunicación. Luego en la Universidad de George Mason logré terminar Asuntos Globales, la licenciatura de Asuntos Globales y Relaciones Internacionales. Luego tenía más tiempo disponible, no me quería quedar sentado viendo o escuchando tal vez alguna conversación, pero luego logré seguir trabajando. Empecé con un programa de radio para la comunidad. Me nació esa simpatía por nuestros connacionales, porque te identificas con el duelo migratorio. Y digo el duelo migratorio porque se siente esa partida cuando sales del país. La familia queda también con un pésame cuando te vas, porque parece que nunca has salido de su casa. Y cuando llegas allá, la asimilación migratoria no es fácil, el idioma, la cultura, ¿verdad? Y los trabajos. Eso es un poquito el conflicto que encuentra todo migrante, no solo de Guatemala, sino que de diversas partes. Esto me lleva a que en el proceso de llegar a acoplarse al sistema, comenzar a vivir una realidad distinta, con necesidades distintas, pasar hambre en idioma ajeno, ¿verdad? Se vuelve tierra de nadie, pero uno tiene que sobrevivir ahí. Pero ustedes que han logrado sobrevivir a esos espacios, yo también tengo mi historia en eso. Yo también estuve en alguna esquina, ¿sí? Y la ventaja de ser rubio, anchito, entonces sí, por lo menos conseguía trabajo. No fui legal, porque azares del destino me dio la oportunidad de estudiar y terminé una carrera en Estados Unidos en aquel momento. Sin embargo, también como médico yo pensé, no es para mí. Y me regresé para acá.
Pero esa conciencia que llega a tener uno por los problemas, cuando llega a tener cierto éxito, también le da la conciencia para ayudar a los demás. Correcto. Y eso es lo que nos trae al hoy, a este momento, Así ¿verdad? Ya conocimos cómo ustedes llegaron allá y cómo están ahora de regreso con cierta calidad y con cierto éxito. Sin embargo, me consta a mí, porque yo hice la ruta, porque también tenía que aprender qué estaba pasando. Y yo vi mujeres vejadas, vi niños violados, no solamente por la gente de México, sino por la gente de Estados Unidos, utilizados, prostituidos, mulas con drogas, maltrato, una discriminación absoluta, no digna para ningún ser, menos para un humano. Y me imagino que ustedes, que todavía están residiendo allá, lo ven mucho más seguido. Así es. Y llevo a esto porque necesito que ustedes me digan dentro de sus áreas qué está pasando y cómo se está convirtiendo esa psicosis y cómo ustedes están colaborando para que esa psicosis a los connacionales y los migrantes en general sea menos dura. Claro. Por favor. Yo le diría, doctor, que, y este también es un tema dentro de lo que usted está hablando, para toda la juventud, como usted apuntaba bien, el educarse en cualquier lugar le va a funcionar a usted. Entonces, yo tuve la oportunidad y ahorita estoy trabajando con esos programas de gobierno, con el gobierno del estado de Illinois, en lo que es vivienda, y entonces nosotros fuimos tocados por esa migración infantil centroamericana que se dio. Entonces nosotros nos reunimos ya como nos tocaba a nuestros niños, que eso había que hacer un módulo integral para realmente involucrar, el gobierno de aquí realmente no estaba tan involucrado, porque en primer lugar no los hubieran dejado ir, pero ya el gobierno que los recibía, y sí, gracias a Dios, encontramos programas en donde en esas primeras bases se eligieron gente que quisiera trabajar, psicólogos, doctores, educadores que quisieran trabajar con esos niños, pero como la migración fue masiva y sigue siendo masiva, no ha parado, entonces sí es una problemática, no solo por los fondos que le estábamos contando, que ahora pues tanto el gobierno federal como el gobierno estatal ha estado cortando fondos y fondos de ayuda humanitaria, como pues asilos de ancianos, gente con recursos especiales, y entonces toda esta, porque básicamente es una carga para los estados, y sin embargo pues han logrado ellos minimizar un poco, pero no se dan abasto. Entonces esa es una gran problemática en donde nosotros tendríamos que entrar como la red. Pues yo como actualmente no vivo allá, pero sí me preocupa la situación. Por ejemplo, yo veo y he escuchado que hay mucho inmigrante que no saben de sus derechos, que no saben cómo hacerlo, o que lo asista a un abogado. Hay muchos abogados que vienen y que se aprovechan de esa nobleza, de esa necesidad. Entonces, yo pienso que desde aquí de Guatemala también podemos aportar, ¿ya?, algo para esas personas. Yo entiendo que cada vez que llega un inmigrante, lo primero que tiene que hacer es aprender el idioma, después sus derechos. Así es. ¿Ya? Yo recuerdo que cuando yo he viajado a los Estados Unidos, yo rápido voy a la escuela de inglés, algo aprendo, una palabra, dos palabras, y ahí veo mucho de nacionalidades como de China, y que ellos lo que hacen es prepararse antes de empezar a trabajar. En cambio los guatemaltecos no, hoy llegan y ya mañana comienzan a trabajar, no hay preparación. Entonces, por lo mismo, yo pienso que debemos de trabajar también desde aquí de Guate para allá. ¿Sí, Doc? Sí, no, lo interesante de lo que usted dice, el guatemalteco llega, pero llega con una deuda enorme. El chino todavía tiene que esperar un proceso mucho más largo para poder asimilar, inclusive la apariencia física es mucho más predecible. La tipología del asiático, o sea, se marca perfectamente, y ellos sí llegan a dar, porque eso sí tienen los asiáticos, allá llegan a dar a espacios de asiáticos, ¿verdad? Y los cubren. ¿Qué me puede decir usted con respecto a esa crisis y esa cacería de brujas que hay allá? Es lamentable, doctor, porque no ha habido mayor avance. Yo creo que lo poco que las comunidades organizadas logran hacer es un alivio, pero por parte del gobierno tanto de Guatemala, y lógicamente no se va a tener esa ayuda por parte del gobierno americano, porque lo que
El mensaje que ellos quieren es regresar la mayor cantidad posible para hacer llegar el mensaje a Guatemala de que la gente ya no siga saliendo, ¿verdad? Falta asesoría legal. Ahí es donde nosotros entramos, ¿verdad? Tanto como organizaciones, como Red Migrante, como Organización Primaveral en Washington, hemos llevado a cabo proyectos humanitarios, hemos llevado talleres informativos a los consulados móviles para que la gente conozca sus derechos, como lo decía el licenciado. Mucha gente no tiene mayor orientación, mayor educación. Y digo educación en cuanto a la cultura general, ¿verdad? De cómo son vulnerables a cualquier estafa que existe por amenazas de que están en esa condición de no documentados y son vulnerables a situaciones críticas. Yo he tenido algunos casos que le hemos dado seguimiento. Actualmente nosotros estamos tratando de abrir un centro de atención al migrante para poder dar esa asesoría. Lo estamos haciendo con el tiempo y las facilidades que tenemos disponibles. No contamos con ningún fondo, ¿verdad? Estamos tratando de trabajarlo así, pero esto se integra a toda la red nacional de cómo nosotros tenemos en común poder ayudar a estos niños, a los migrantes. Nos hemos tocado con casos de que la gente se quiere venir y andan buscando para algún pasaje, porque no hay trabajo, o porque no tienen dónde estar, o porque ha subido la renta, o total, porque hay muchas complicaciones. Una vez algunos llegan, pero ya no es el sueño americano que se dice, que esa publicidad, esa propaganda que se hace, ya no es quizás como hace 20 años. Es ahí donde nosotros entramos para poder aliviar un poco esa condición de asistirles legalmente a nuestra comunidad guatemalteca, ¿no? Pero sí es un gran vacío. Es interesante que a nosotros nos entra la conciencia y todos lo hacemos de manera de honor, entregando tiempo, entregando sacrificio. No sé si ustedes han recorrido el desierto también, algunos de ustedes, dejando agua en ciertos lugares, claro, o recogiendo inclusive cadáveres en el desierto, cadáveres de migrantes. Y no necesariamente que han muerto por sed o por hambre, sino murieron de un tiro o los asesinaron pues, en situaciones diversas, contenedores completos de gente adentro, ahogados. Y esa crisis que nosotros estábamos viviendo es porque creemos y pretendemos, gracias muchas veces a la televisión y a la comunicación, de que allá todo el mundo tiene éxito. Y es una gran mentira. Recientemente estuve en Washington y tuve la oportunidad de estar en Atlanta. Me llamó la atención de que en una esquina estaban pidiendo limosna en Atlanta. Así es. ¿Sí? Y no era necesariamente latinoamericano o asiático o migrante, era su perfil, su tipología era de americano. Me imagino que barrido por las drogas o por la ansiedad y la pobreza que llega a niveles increíbles. Aquí va el siguiente paso. Yo recuerdo que en aquel tiempo, cuando yo recorrí Estados Unidos y fui nombrado por COFECA embajador de los pueblos centroamericanos, allá por el año 2008, tuve la oportunidad de recorrer áreas en los Estados Unidos y lo que me di cuenta es de que existían muchos líderes. En cada esquina había un líder que tenía sus seguidores, muchas asociaciones, pero no se conjugaban entre ellas. Que había, como que parece es un verbo en Guatemala, ¿verdad? Si estás subiendo yo te jalo los pies y vamos para abajo. Yo lo vi, lo sentí, lo resentí, porque en realidad gracias al trabajo, a la academia, al tesón, pues no tengo necesidad de vivir en Estados Unidos en ese sueño americano. Sin embargo, como que resentían que alguien de afuera llegaba y también había que bajarlo de ese caballo. Recientemente encuentro con mucha alegría de que se forma la red de migrantes. Así es. ¿Verdad? Y ya que se conforma por muchas asociaciones en muchos estados. Correcto. Ya no es solamente la representación de un grupo, de una esquina o de una región pequeña, y que están organizados de una manera colegiada, en decisiones que son colegiadas y traen consigo una oferta distinta.
Y de esa oferta me queda a mí lo que sucedió en las elecciones pasadas. De eso tenemos que hablar mucho, ¿verdad? Y no sé, Mirnita, si vamos a un corte para establecer el siguiente paso de la agenda.